Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Este es un nuevo espacio. Ahorita me van a conocer mejor. Yo soy Romina Pons y estoy con Lore Jiménez, Lorena Jiménez. Lore, qué gusto me da. No sabes A mí qué también. afortunada me siento de compartir esto contigo. No, yo igual, Romy, el honor es mío, porque además de que, bueno, ya nos conocemos desde hace unos años, que nos podemos decir que somos amigas, Claro. siempre te he admirado también muchísimo toda la trayectoria que has hecho en tema de producción desde que te conocí. Entonces, de verdad es un honor estar aquí contigo, compartiendo esta mesa. Y yo siento lo mismo, Lore. Les vamos a explicar un poquito de qué va Sí, esto. Este es un nuevo espacio que se llama Voces Violeta y vamos a hacer este episodio y 5 más en el que es complicado, pero vamos a intentar visibilizar 5 ejes, porque hay cientos, de los temas que atraviesan a las mujeres. Porque a las mujeres, Lore, nos atraviesan cientos de temas que luego no se notan o no se ven y la única forma de que se empiecen a notar es hablar de ello. exacto. Es ponerlo sobre la mesa. eh, lo que no se dice, que sí existe, pero lo invisibilizas, ¿no? Entonces, Exacto, es que como no te afecta, no me no lo ves, importa. ¿no? Pero para empezar, quiero preguntar, para que nos conozca el auditorio, Lore, platícame un poco, me gusta mucho hacer esta pregunta. ¿A ti cómo te picó el bicho del feminismo? Mira, te voy a decir cómo fue sin caer en ningún tema de victimización. Creo que eso también lo he aprendido con el tiempo. Vengo de una situación privilegiada, eso sí es importante comentarlo. Y justo hace 10 años muere mi papá de una enfermedad bastante complicada. Y nosotros pues, estábamos en una, sí, yo trabajaba y todo muy normal, pero bueno, se nos queda una situación familiar muy complicada, una situación económica también de un gran reto y yo me sentí completamente desnuda, sería la palabra, con la piel viva y que me hubiera caído una losa de cemento en la cabeza, porque tuve que asumir, ahorita después les explicaré, pero en ese sentido no había alguien más que tomara las riendas del negocio familiar. Somos dos mujeres en la casa y bueno, como yo era la mayor, así fue la decisión, pues Te toca. te toca a ti. No había ningún socio, yo jamás había trabajado en ese negocio, un negocio muy complicado que de por sí siempre había sido dominado por hombres, es el sector de la construcción. Y además, bueno, obviamente de la pena familiar, que insisto, no es una victimización porque esto nos va a pasar a todas las personas Pero más también tarde se que vale decir, temprano. la estaba pasando pésimo, se vale. No, pero el estar sintiendo una pena tan grande que es perder un papá, pues te empiezas a dar cuenta, pues ahora sí, de la realidad del mundo, ¿no? De un rechazo absoluto a mi persona, dentro de la empresa, fuera, o sea, desacreditarme inmediatamente sin siquiera haberme dado la oportunidad de saber quién era, si tenía capacidad, etcétera, o no, y al dejarme sola. Entonces, ese sentimiento para mí de verme como mujer en una situación, no vuelvo a decir privilegiada, pero completamente sola, en ese sentido, pues fue como una sacudida muy fuerte y desde ahí dije, esto no, o sea, esto no es correcto. Si yo estoy viviendo esto y estoy sufriendo esto, los distintos contextos con los que habitamos en este país, ¿cómo la están pasando? Y pues sí, además de que siempre pues me ha gustado, más bien he tenido mucha sensibilidad para otros temas, esto fue lo que a mí me rajó y me dijo, esto no puede pasar, este tipo de injusticias, este tipo de discriminaciones, este tipo de señalamientos, pues no pueden suceder. Y una vez que empiezo a tomar las riendas y después empiezo a trabajar en otros círculos, otra vez la desacreditación, em, el tema de una violencia sexual, de decir que yo para poder llegar a ciertos puestos me tenía que haber acostado con un sinfín de hombres, o sea, todo ese tipo de temas que los oías y que en alguna vez quizás nosotros también los comentamos, que ya te toquen, pues sí, te pegan. Y desde ahí dije, nunca más me van a volver a decir que yo no soy capaz de hacer absolutamente nada, me voy a preparar, voy a estudiar y mientras esté en mi responsabilidad, no voy a permitir que esto pase con las mujeres que están a mi alrededor, por lo menos, ¿no? Mi pequeño universo inmediato en el que yo pueda incidir, voy a hacer todo lo posible para que cambien estas realidades. Un poco por ahí, Me, Romy. me encanta, Lore, y me siento como que muy espejeada contigo porque mi historia menos la tragedia, que lo siento mucho, es también muy similar. A mí cuando me pica este bicho fue cuando empecé con una vida laboral ya en niveles más altos. Yo era la cabeza de una estación de radio muy importante de la Ciudad de México y
Yo llegué ahí porque tenía un camino recorrido de bastante experiencia, de Sí, fregarle mucho en muchos trabajos en diferentes ciudades, hasta que llegué ahí. Pero a mí nunca se me vio que llegué ahí por esos logros, por esos esfuerzos o por esos aprendizajes que tuve en el camino. Yo llegué o porque me acosté con alguien o porque hasta inventaron que mi papá era amigo del presidente, o sea, una sarta de siempre, ¿verdad? estupideces, Sí. todo por no reconocer, le dieron la chamba de la estación de rock más importante del país a una mujer. Porque como una ¿Cómo? mujer ¿Por qué? va a saber de rock y va a saber liderar un equipo enteramente de hombres. Eso primero por estar en la cabeza. Pero luego mis reuniones en la industria musical y en todo ese mundo, que ahí en ese momento yo no viví temas de acoso laboral, nada de eso, también lo tengo que decir, no he Sí, sufrido, sí he sufrido esas violencias, pero no en ese momento, pero eran ambientes de hombre, situaciones de hombre, en las que yo tenía que ser uno más de ellos y echarme los derechos de mezcales. Y no estoy diciendo que una mujer no se puede echar un derecho de mezcal, pero yo tenía que tomar esos las roles. actitudes de vámonos de tomidas, de pedas toda la tarde, porque eso es lo que hacen los hombres. Y para que me cuenten las cosas o me den las cosas que yo estoy pidiendo para mi chamba, pues tengo que caer en esos lugares, ¿no? Ahí me doy cuenta, pero también me doy cuenta de las artistas y cómo lo que está sonando musicalmente es 85-90% hombres y menos de 10% mujeres, cuando al menos la escena independiente tiene a muchas más mujeres que nadie está prestando atención. Entonces dije, wow, no soy yo. No, estaba Somos mucho más todas. joven, ¿no? Hace 10 años o más. Dije, no, no es que no les caiga bien y por eso inventaron todo. No, no. Tal vez el hecho de que tengo vagina influye en cómo se están comportando conmigo. Y entonces ahí dije, que además, por supuesto que lo tuyo y lo mío viene aunado a una cosa social Sí, que lleva surgiendo, o sea, las marchas del 8M es una forma como muy fácil porque es visual de verlo. A las marchas que yo iba en 2018, 2016, no me sé los años, no eran para nada la cantidad de personas que vimos en 2020 o que vimos en el pasado no, para 2023. nada. Entonces, creo que este despertar de cuestionarnos tuyo y mío vino pegado de cientos de mujeres de distintas circunstancias muy distintas al privilegio y el contexto tuyo y mío, que son muy similares, donde por acá está pasando algo y por acá está pasando otro algo y la lucha de ellas es esta y acá están luchando por esto y fue como un algo está pasando con las mujeres y hay que ponerle atención. Sí, no, y todo lo que dices es totalmente cierto. Y una vez yo creo que te das cuenta, porque es como ponerte unos lentes distintos y decir, Exacto, híjoles, no había visto nada de lo que está pasando. Una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. No claro, sé si a ti claro que me te pasa, pasa. no puedes dejar de verlo y cada vez te das cuenta de lo ignorante, hablando de mí, de lo ignorante que soy en muchísimos temas, pero que tengo toda la voluntad de seguir aprendiendo porque esto no es normal. O sea, esto no es correcto. No es No normal es del normal, todo. no es correcto que vivamos 2023 en esta desigualdad, en esta disparidad, en esta violencia y que lo sigamos viendo como algo cotidiano, ¿no? Que no exista como pues este acompañamiento de la sociedad de decir esto no puede seguir así. Entonces, bueno, creo que por ahí Claro, Lore. vienen varios temas. Como bien lo dices, que estamos en distintas posiciones. A las mujeres nos atraviesan muchísimas violencias, a unas más que otras, depende en el contexto, en la posición en la que estés. Entonces, bueno, creo que es importante, que creo que lo vamos a estar aprendiendo en los capítulos que vamos a platicar, en dónde estamos situadas y que se necesitan más voces, se necesitan más personas hablando de sus Exactamente. contextos, ¿no? Y quiero ser muy clara, o sea, en 6 episodios no podemos abordar No, todas estas redes entretejidas de violencias o discriminaciones que atraviesan a las mujeres. Y yo creo que ni siquiera puedes en 600, o sea, es inverosímil, pero intentamos buscar varios ejes, ¿no? Por ejemplo, la discapacidad, porque la discapacidad existe, afecta a hombres y a mujeres, pero como mujer ya traes dos, la discriminación por ser mujer y por tener discapacidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que estamos abordando aquí. Otro de los temas que estamos abordando, por ejemplo, es el famoso o no famoso feminismo blanco. ¿Qué es el feminismo blanco? Eh, eh, ¿Cuándo caemos en esas conductas? Y sobre todo, ¿qué, o sea, como en qué postura tienes que estar tú para ser capaz de aprender y entender que hay distintas realidades a la tuya? Otros sí. temas que vimos, Lore. Aprender también a escuchar, ¿no? Cuando sí no todo se trata de mí. Creo que eso también es algo que
que aprenderemos un tema fundamental, Romy, el tema de educación financiera, que también son estas herramientas que necesitamos darnos a las mujeres que ya están trabajando o tienen la posibilidad de trabajar, de tener esa buena relación con el dinero, ¿no? Creo que ese es uno de los temas también que estoy como ansiosa de Importantísimo, escuchar. porque otra de las violencias que atraviesan, estas sí, casi todas las mujeres, hay algunas que Sí. no todas, es la violencia económica. Sí, totalmente. Y otro de los temas que también creo que va a ser muy interesante, otra de las violencias que invisibilizamos, igual que el tema de discapacidad, es el derecho a habitar en una ciudad, ¿no? A la vida plena en una ciudad. También hablaremos con 2 activistas muy importantes, que Sobre están habitar el espacio, sobre ocupar ciudades esas para todes, ciudades para todas las personas, que también todos quepamos. se nos olvide, y entender también cómo está totalmente relacionado la movilidad con el tema de los cuidados, ¿no? Como que va a haber por ahí este tema, pero quizás ni siquiera lo estamos pensando. No que no nos pase no quiere decir que no pase, y hay que aprender a tener esos pies en la tierra y esa humildad, decir, no tenemos la razón absoluta, ni nuestra vida, ni nuestra visión es lo único que pasa, ¿no? Creo que es un poco sí venimos de una realidad diferente, pero queremos que estos temas se pongan sobre la mesa. Y abrir la conversación, Lore, porque lo estaremos repitiendo, pero si dejamos de ver cosas, no creo que en general venga de una maldad, viene de un no tengo mi atención ahí. Pero cuando se toca un tema, se escucha gente que sabe del tema y te abres a la posibilidad de que hay cosas que no has visto y que a partir de ahora puedes ver, así es como se construyen diálogos, se construyen cambios y los microcambios llevan a los macrocambios. Exactamente, esas luchas sociales. Y también permitirnos aprender. No tenemos la verdad absoluta, ni lo que hemos hecho toda la vida es lo correcto, ¿no? O sea, simplemente se ha hecho de una u otra manera. ¿Cuántas leyes no han cambiado a lo largo de la historia? O sea, anteriormente era legal tener esclavos. Sigue existiendo una Sí, esclavitud disfrazada de muchos nombres, pero sigue existiendo. Pero anteriormente era legal tener esclavos. era Y esa ley normal. era normal, esa ley Y ya. ahí es donde se habla de niveles de opresiones. No es igual Exactamente. una mujer de un contexto privilegiado que una mujer que viene de una familia que fueron esclavos, ¿no? Y nos falta, antes de que se me olvide, un último tema de los que vamos a hablar, que a mí personalmente, porque soy mamá, me parece crucial, Ah, que es el tema de maternidades, ¿no? Porque es uno de los temas muy importantes en los distintos feminismos, porque tan importante es decidir ser mamá como no ser mamá, como que si decides ser mamá no te cuarten tu libertad, que no puedas tengas que dejar de trabajar o dejar de ejercer. Entonces vamos a hablar de mamás que trabajan y todo lo que implica y el abandono en el que están ellas, como todos los demás sectores que ya habíamos platicado hace rato. y la corresponsabilidad que tenemos que asumir, ¿no? En el caso yo no tengo hijos, pero eso no me quita el que si estoy dentro de una empresa, que se tienen que abrir estos temas y por supuesto dar esos derechos, no darlos, igual está mal dicho, se tienen que tener las Garantizar. mismas, garantizar estos derechos, las mismas prestaciones y bueno, impulsar también con estas agendas políticas públicas donde realmente entonces sí exista equidad e igualdad. Si las mujeres no estamos presentes, si las mujeres no estamos ocupando esos espacios, entonces ¿quién va a hablar de nosotras? ¿Quién va a hablar por lo que estamos sintiendo, viviendo? Necesitamos, para que exista una verdadera democracia, una mejor democracia, las mujeres tenemos que estar ocupando más espacios. Completamente, Lore, y ahorita dijiste políticas públicas. Y lo que pienso con esas palabras, muchas cosas, pero una es, algunas de nuestras invitadas de estos capítulos no son abogadas, no estudiaron algo especializado en políticas públicas y están cambiando leyes o visibilizando temas que están cambiando sus entornos. Nunca desde la presión, no estamos diciendo que si te metes en estos temas tienes que cambiar el mundo y mañana No, no. todo, pero ver que cuando agarras un tema que a ti te trastoca y le metes ganas, conocimiento y pasión, sí se pueden hacer cambios. Suena muy cliché, pero también sucede. Por supuesto, y pues insisto, partiendo de que todos tenemos, o sea, somos ignorantes en muchos temas, se vale decir, en esto no lo sé, se vale preguntar, se vale decir, ¿cómo estás? ¿No? En algunos temas que quizás pueden ser complicados, por ejemplo, el tema de discapacidad, acercarnos. O sea, primero acércate al tema y ve de qué está pasando, cómo están viviendo, de qué va, antes de emitir un juicio, como dices tú, como a mí no me pasa, lo bloqueo y no existe, ¿no? Creo que es importante
sí visibilizar los temas, sí ponerlos y entender que somos ignorantes en muchísimos temas. Y que está bien estar Está, incómodo, Lore, porque hay que también le incomodarnos. huimos a sentirnos incómodas. Mujeres, hombres, todo, pero yo en este programa estoy hablando de mujeres, ¿no? Entonces, no quiero estar incómoda, es normal. A ver, no me voy a clavar, pero es una reacción biológica. O sea, el cerebro reptiliano te dice hay que estar a salvo. En cuanto algo te quita de estar a salvo, te hace incómodo, tu instinto te va a decir salte de ahí. Pero la única forma de cambiar creencias en la cabeza, de ver cosas que antes no habías visto, es poniéndote incómodo. Entonces, bienvenidos a la incomodidad. Ustedes la Muy tienen más necesaria. fácil que nosotras porque nosotros fue con cámaras y aquí enfrente, pero que sepan que es de toda la humildad, que es bienvenida a la incomodidad y bienvenidos temas escabrosos y bienvenida la ignorancia y construir a partir de ahí y escuchar a la gente que sabe de sus temas para entender y ver también cómo los podemos ayudar, porque tampoco tienes que subir a todas las luchas, Lore, no puedes, no hay manos. No, no puedes, pero sí, o sea, por lo menos, si no te toca, quítate, pero no estés tú como diciendo, no, esto es la realidad, así es como pasan las cosas y estas son todas las violencias que viven las mujeres y hablar tú pues desde tu posición y te olvidas de todo lo demás. Creo que eso es básicamente el tema. Aquí hay una diversidad enorme que cohabitamos en México, en el mundo, entonces no podemos dar por hecho que es nuestra verdad absoluta. Creo que eso, partir desde ahí y esa incomodidad te lleva a grandes aprendizajes, te cambia la vida, Claro. vale la pena dar ese paso. Oye, Lore, quitando el tema de feminicidios, porque si no sé qué va a ser la respuesta y quiero escuchar otra cosa, no Sí, sí, porque eso no sí. sea, al revés, eso es lo más grave que está pasando en Es cuanto a las como mujeres en el país, o sea, el es punto, la ajá. punta de lanza. Pero quitando ese tema, ¿cuál sería tu lucha? ¿Cuáles son esos temas? Ya hablamos de cómo te picó el bicho del feminismo. ¿Cuáles son esos temas dentro de todo lo que se puede cambiar que a ti te llaman y que dices, estos temas son en los que yo quiero empujar? Fíjate qué buena pregunta me haces y te voy a decir que la respuesta te diría, no tengo una sola lucha como que diga, esta es mi lucha. Lo que quiero es que se hablen de más temas. Quiero que se siga visibilizando lo que sigue pasando. Yo quiero seguir aprendiendo. Yo no tengo la respuesta evidentemente a todo, pero sí me da esta como impotencia de decir: "Ay, así seguimos, y esta es la verdad absoluta y así nos marcaron". O sea, es una de esto existe, es una realidad y esto tiene que cambiar, esto tiene que parar. Te podré decir que en las acciones en las que participo, evidentemente siendo congruente, eso ha sido también pues un tema muy fuerte que trabajo todos los días en pensar y en decir y en hacer, ¿no? Lo que constantemente estoy diciendo, porque también me gusta incomodar mucho y aquí en Querétaro, que somos un estado, digamos, no sé si la palabra conservador vaya aquí a generar otro tipo de cosa, pero bueno, somos muy tradicionales aquí en Querétaro y como yo me he sentido incómoda, me gusta incomodar. Quiero estar siempre picando las costillas de todos los temas que ya dan por sentados, pero te puedo decir que donde estoy trabajando fuertemente es precisamente en que esto que pregono se dé en la empresa, ¿no? Que existan mujeres con puestos directivos dentro de la empresa, con los mismos salarios y sobre todo que tengan esas prestaciones del tema de los cuidados, que le toquen tanto a las mujeres como a los hombres y ya tenemos mucho tiempo trabajando en el tema de violencia intrafamiliar, en el tema de violencia contra mujeres, cambiando o tratando de cambiar un poco la cultura, porque no puedo obligar a nadie, pero sí dándoles herramientas e Claro. información. Eso es pues, lo que me mueve, ¿no? En muchos otros temas, para no andar. ¿Tú por dónde vas, Romy? ¿Tú qué dirías que sería tu lucha o tus luchas, no? Pues como dices, creo que una sola no es, ¿no? Hay muchas. A mí estoy haciendo autotrampa con la pregunta porque a mí el tema de la violencia física hacia la mujer es el que más me Sí, sí, por enerva, el que más supuesto. me enoja, pero como eso no se puede decir, creo que mi lucha va hacia las crianzas, no cuidados. De cuidados hay otras personas que están en esos temas y sí me interesa el tema de cuidados, pero la crianza feminista. Y con esto es, digo, no puede recaer en mí toda la responsabilidad de lo que va a ser un niño en un futuro, pero creo que si las que somos mamás ahora criamos y educamos a nuestros hijos varones y a nuestras hijas mujeres con esta perspectiva a ellas de que nadie te para, no hay cosas de hombres y de mujeres, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y a los hombres con cosas como es decirles desde los 6 años, no es no. Y si no te quieren prestar el lápiz, no lo arrebatas porque te dijo que no Sí, el y es suyo. respeto, claro.
ahí se van empezando cosas, ¿no? A que un hombre diga, quiero hacer ballet y que esté bien hacer ballet, que son estereotipos de género. Que una Exactamente. mujer diga, quiero jugar fútbol americano, ve a jugar fútbol americano. Entonces, a mí las crianzas me interesan mucho porque no creo que una sola lucha resuelva nada, es un conjunto de luchas y por esa le puedo entrar. Y para la gente que nos está viendo, es eso, no es una, o sea, porque lo típico, ¿no? Típico. Pero es que, ¿cuál es la lucha feminista? Y si no contestamos con una frase perfectamente Sí. articulada de un tema, es, ni saben qué quieren. Y no es cierto. O ya lo lograron, pues en mi casa la que manda es mi señora. Esa es la respuesta que siempre me dicen. Micromachismos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces es romper un poquito con eso y decir, o sea, entender que lo que quiere el feminismo es que todos avancemos parejo. Emancipa, el feminismo emancipa, que eso es lo que me gusta y está muy contrapunteado de que el feminismo es lo opuesto al machismo. Otra vez un tema de ignorancia espantoso. Pónganse a leer. Bueno, exacto. no, leer suena muy de antes y que solo podías tener A acceso a escuchar. libros. Sigan cuentas de Instagram que hablen de los temas, que tengan información fidedigna. Chequen redes sociales, vean documentales, escuchen podcasts. O sea, hay miles de maneras hoy en día de Y informarte. analizarse, ¿no? Y sobre todo a nosotros, ¿no? Estamos empezando, échenos la mano. Analizando si somos parte de la opresión, o sea, en qué parte de esa opresión estamos siendo. Si eres el opresor, el oprimido o el que nada más ve. Sí, el que no, aquí esto no me toque, como no, pues no, ni me Algo que ni meto. existe, ¿no? Y nada más hacerte un comentario, Romy. Yo creo que uno de los grandes trabajos fundamentales, el de ser mamá, yo siempre digo, todo mi respeto y admiración, porque estás criando seres humanos, buenos seres humanos. Obviamente tu educación, más todo el contexto a la sociedad, pues son hijos de todos, ¿no? Finalmente, si una sociedad no nos preocupamos por esos niños, al final pues son hijos de la sociedad. Entonces creo que es una gran lucha esa que traes. Gracias. Y también la tuya, Lore. Y más desde lugares de trabajo, esta relación así. Y, insisto, todas son muchísimas luchas diferentes, ninguna mejora a la otra, ninguna que sobreponga a la otra. Pero si les empieza a picar a ustedes también el mosco del feminismo, lo que yo les digo, sean hombres, sean mujeres, lo primero es escuchen a las mujeres que están cerca de ustedes. Pregúntenle qué son esas cosas que ellas ven, aunque tú seas mujer, no Sí, importa, sí. y que tú no ves. Y con la idea de escuchar, no de responder. Hablamos mucho de que escuchamos ni acabaron y ya traes la respuesta. No, escuchar. Y que sepas que durante los siguientes 5 episodios, Lore y yo, desde una humildad, ignorancia y también con nuestras opiniones, que eso Claro, también son al válidas. contrario, vamos a tocar varios de estos ejes y sacar el gusanito de la curiosidad para meternos un poquito más con mujeres que son unas fregonas en sus temas, que les saben y que tienen que tener más espacios para que la gente entienda qué es lo que traen en la cabeza. Me encanta. No se los pierdan, van a ser 5 episodios muy productivos donde nos van a dejar grandes aprendizajes. Yo estoy muy emocionada de que ya salgan, de tenerlas aquí con nosotros, que son grandes mujeres invitadas que vamos a tener, de muchísimas mujeres que hay allá afuera, con grandes luchas y con grandes temas. Entonces, un honor y un placer. Bienvenidos Sin y más ni aquí más, nos vemos. bienvenidos. Esto es Voces Violeta.